Libre de humo y de prejuicios, Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Zona Libre. Reducción de daños y riesgos y consumo responsable. ¿sabías que la nicotina no da cáncer? De esto y más vamos a platicar en el Club de los Exfumadores con Tomás O'Gorman, que es un abogado, exfumador y además activista del vapeo en México. No se lo pierdan en Zona Libre. Hola Tomás, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué buena onda que nos acompañas hoy aquí para platicar un poco. Platícanos un poquito de ti antes de iniciar con las preguntas. Bueno, soy Tomás O'Gorman, soy abogado, eh, además soy profesor de Derecho en la universidad, pero a estos efectos y para este tema soy usuario de cigarro electrónico. Yo soy vapeador, dejé de fumar hace casi 9 años con el cigarro electrónico. Y bueno, pues he tratado de aprender ese tema y hacer un poco de activismo, si quieres llamarlo así, sobre el mismo, porque creo que es una gran oportunidad para los fumadores para dejar de fumar y porque creo que hay muchísima desinformación y en estos temas pues, la desinformación mata. Sí, por supuesto, entiendo. Entonces, eres usuario Sí, de vapeador. Entonces, quiere decir, por lo que me acabas de decir, que fumabas todo. yo fumé 27 años, 27, órale. así es. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo fue la situación? Pues como cualquier chamaco, Ok, ¿no? sí. Pues lo pruebas y de vez en cuando lo vuelves a hacer. Ujú. La verdad es que hubo un punto en que tenía muchas ganas de fumar Ok, y, ok. y eventualmente, más o menos por la época en la que empecé la preparatoria, pues ya, digamos que salí del closet tabaquil y ya empecé a fumar, digamos, de manera habitual. Órale, ¿cuántos años, o sea, cuántos años tenías cuando tú Pues consumías habrá tu primer sido alrededor de los 15 años. 15 años? Wow. ¿Y en tu familia eran fumadores? Así, Sí, 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 mi papá fumó muchos años, okey, lo dejó finalmente, ya grande evidentemente, pero lo dejó gracias al vapeo, de hecho. órale, wow. Este, Desafortunadamente, mi abuelo también fue fumador y falleció de lo que hoy le llaman EPOC, ¿no? Que Ya, en aquel entonces le decían que era enfisema, ¿no? órale, sí. Este, y hace muchos, muchos años de esto. Y algunos tíos, algunos primos. Por supuesto, hay muchos familiares que no fuman. También tengo los que lo hacen o los que lo hicieron. Claro, EPOC, para quien no sepa, es enfermedad Enfermedad pulmonar obstructiva, si no me crónica. recuerdo, ¿no? Exacto, exacto. Crónica Obstructiva obstructiva. crónica. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Pues nótenlo. Entonces, tu familia, prácticamente las cabezas, y sobre todo supongo que en esa época, que se manejaba así como la cabeza de la familia, eran fumadores. Había, insisto, fumadores y los que no. Y los que no, Eh, claro, claro. Creo que en el fondo, básicamente, no hay una familia en la que no exista un fumador. Ciertamente, era más común quizá antes. No obstante, en este país sigue habiendo mucho fumador. Sí, claro, y además, supongo que, bueno, a mí también me tocó un poco de todo como efecto que tuvo aquella época donde se glorificaba, ¿no? A las personas que consumían tabaco, ¿no? Digo, estaban en las películas, en Yo te diría que yo no sé si el término glorificar okey, sea correcto, órale, desde que, al menos desde que yo tengo memoria y aquellas épocas, yo ya sabía que fumar era malo, ¿no? órale. Este, Francamente dudo que exista hoy en día una persona que, aun cuando fume, que no sepa que fumar hace daño. Pero a pesar de que había comerciales. Glorificar, no lo sé, Okey, era una conducta más normalizada, ¿no? claro, Y creo que era una conducta, además, en aquel entonces, con una mayor aceptación social. Ciertamente había, tú lo dices bien, había publicidad ujú, al respecto. Y bueno, ciertamente también en toda aquella época, inclusive antes de que yo empezara, pues también había mucha desinformación, pero en relación con pretender no mostrar que estos daños existían, ¿no? claro, claro. Y en este proceso, o sea, cuando tú empezaste a fumar, ¿crees que haya influenciado algún personaje de la televisión? Así que hayas dicho: "Este es mi o a él me quiero parecer", o nada que ver, así. Fíjate que he como que tratado de meditar al respecto y tratar de recordar, y no, la verdad es que yo no creo haber tenido, o no ubico que haya tenido algún tema, alguna influencia muy particular Okey. que pueda yo considerar que coadyuvó o de alguna manera, me hizo fumar. La verdad es que yo creo que es muy importante que
que reconozcamos la responsabilidad de nuestros actos, ¿no? Claro. Y la única razón por la que yo fumé es porque quise hacerlo insisto, yo desde entonces sabía que hacía daño. Tratar de echarle la culpa a las tabacaleras o a la publicidad o al medio o a Claro, algún claro. role model, Ajá. la verdad es que se me hace hasta cierto punto deshonesto, ¿no? En el fondo creo que la responsabilidad personal, eh, pues es lo primero que tenemos que reconocer Okey, sí. y decidí fumar y no lo voy a negar, el tiempo que fumé lo disfruté muchísimo, o sea, fumar es muy agradable. Sí, claro. O sea, no se te hacía sexy ver a alguien así con un tabaquito. No, bueno, evidentemente, si veía a alguien fumar, se me podía antojar, ¿no? Okey. De que yo quisiera parecerme a alguien Va, porque fumaba, no. claro, okey. Oye, ¿y cuáles eran tus hábitos? O sea, es decir, ¿tú te levantabas y lo primero que hacías era echarte un cigarrito? O esto luego que he escuchado, yo nunca he fumado tabaco, pero digo, sí he escuchado esto que luego dicen: "Ay, para después de un taco, un buen tabaco", ¿no? Así, o sea, como que, ¿cómo eran tus hábitos de consumo? La realidad es que yo siempre fui un fumador empedernido. Okey, ¿qué significa eso? Pues, alguien que fuma con mucha intensidad, ¿no? Okey, Eh, en la época en la que dejé de fumar, fue por 2016, ya llevaba algunos años, inclusive fumando casi 2 cajetillas al día, o alrededor de 2 oh, guau. cajetillas al día. Okey. Este, Órale. sí, entonces, la realidad es que yo fumaba a lo largo del día, pues, prácticamente cada vez que tenía oportunidad de hacerlo, ¿no? Claro. Oye, híjole, y con esa cantidad, ¿nunca llegaste a sentir así como, o sea, como un impacto a por lo menos a tus pulmones, tus vías respiratorias? Sí, yo creo que cuando fumas, evidentemente te das cuenta de que, por supuesto, te está haciendo, te está haciendo daño. Eh, en algún momento, de hecho, intenté dejar de fumar antes de toparme con el vapeo, Okey. pero bueno, que finalmente, pues, muchas veces, no obstante algo te esté haciendo daño, pues, prefieres no pensar en el tema, ¿no? Claro, Em, ¿Qué tanto daño me hizo? Pues, seguramente muchos, ¿no? Pues, insisto, fumé 27 años. claro. Y la realidad es que cuando dejé de fumar es cuando empiezas a notar más bien lo que habías perdido, ¿no? En temas de energía, de respirar Definitivamente. mejor, el Sí, claro. recuperar el gusto, es decir, vas notando una serie de mejorías conforme pasa el tiempo sin Claro. fumar, y entonces es cuando notas realmente que sí te estaba haciendo daño. Órale, ahorita me acabas de mencionar que, o sea, desde siempre, o más bien, mi pregunta va, o sea, ¿en qué momento dijiste: "Creo que sí me está haciendo daño"? O sea, ¿sí desde el primer cigarro a los 15 años decías: No, "Híjole, por aquí no, va"? evidentemente no. Yo creo que conforme vas creciendo y van pasando los años, lo notas. También creo que los cambios graduales son muy difíciles de que los logres percibir y tener como una conciencia muy plena de ellos, ¿no? Claro. Por eso te comentaba que realmente me di cuenta de que me estaba haciendo mucho daño, más bien cuando dejé de fumar. Ujú. Te das cuenta cómo empiezas a funcionar mejor, cómo, Claro. insisto, cómo tienes mucha más energía, haces alguna actividad física y no pierdes el aliento, Claro, ¿no? sí, ha de ser impresionante. Ahora, de haber tenido una enfermedad o algún padecimiento ya muy, muy específico que pueda yo decirte que lo tuve por fumar, la realidad es que no. Bueno, Okey. Oye, y ahorita a la fecha, o bueno, más bien, sí, a la fecha, o desde el momento que te alejaste del tabaco, ¿se te llega a antojar así ver a alguien? Digo, a mí me pasa a veces, yo soy ex consumidor de cannabis, ujú. y cuando se están forjando el porrito, cuando lo están fumando, siento esa como impulso, ¿no? Como Ujú. híjole, se me antoja. ¿Te pasa eso a ti Yo o te creo que pasaba? ahorita ya no. Okey. Puede que sí. La realidad es que si ha pasado, ya ni siquiera he sido muy consciente Qué bueno. al menos no me acuerdo de algún, algún caso reciente. Por supuesto, me pasó una vez que decidí ya no fumar y quedarme solamente vapeando. Por supuesto, sobre todo el primer año Sí. sí, por supuesto se me llegaba a antojar, o si veía a alguien fumando, pues sí, también se me antojaba volver a hacerlo, pero creo que ahí está el valor, y la propuesta del vapeo, de tener un producto de reducción de daños que sustituye al producto muy dañino, que es el cigarro de tabaco, porque
finalmente no es que haya dejado de fumar y me haya quedado sin nada, ¿no? Dejé de fumar y tenía algo que si bien no es igual, eh, siempre he creído que el vapeo es menos gratificante que el cigarro, pero se le acerca muchísimo, por supuesto, eh, pero tenía algo con que sustituirlo y además con el conocimiento y de que es un producto mucho menos dañino. Es decir, eh, ya había un punto en el que ni siquiera sentía culpa porque yo creo que todo fumador, conforme va a lo largo de su vida, tiene momentos en los que se siente culpable de fumar, de alguna manera, ¿no? Pues sabes que estás haciendo algo que te está haciendo daño y que eventualmente te va a matar. Y hay que tener presente que 1 de cada 2 fumadores fallecerá de alguna enfermedad causada o de alguna manera provocada o agravada por el tabaquismo. Y lo que pasa es que es muy difícil dejar de fumar, ¿no? Mendigamente difícil. Uno de fumar, eso dicen las estadísticas. Entonces, cuando dejas de fumar con un producto de reducción de daños, como finalmente no es la abstinencia la meta, sino el mejorar tus circunstancias, mejorar tu salud, y sigues usando algo que es agradable, porque por supuesto lo es. En mi caso, inclusive, lo encuentro hasta divertido. Tiene el tipo de vapeo que yo hago es hasta cierto punto lúdico. No no en la connotación de consumo lúdico de nicotina, sino lúdico en el sentido del equipo y lo que yo hago con él, etcétera. La realidad es que es mucho más fácil dejar de fumar. Entonces, ¿se me llegaba a antojar porque veía a alguien fumando? La respuesta es sí. Nada más sería absurdo decir que no. Pero tenía algo con qué reemplazarlo y con algo con qué quitarme ese antojo. Claro, claro. ¿Y cuándo fue así el primer momento en que, bueno, quizás la respuesta o la pregunta es un poco compleja, porque supongo que es multifactorial, pero bueno, cu- ¿en qué momento dejaste de combustionar? O sea, No, la pregunta es sencillísima Ok, ok. y además es muy fácil en mi caso contestarla. Yo empecé a vapear no con la idea de dejar de fumar, un poco de Sí. curiosidad y ciertamente yo lo que quería era tener algo que pudiera sustituir al cigarro y evitar que tuviera que salirme a la calle a fumar cuando se me antojara. Pero en realidad, fuera de esos momentos, mi idea era que iba a seguir fumando. No me había planteado realmente el dejar de fumar. Y así es como conocí el vapeo. No tenía mucha idea de él. En un viaje a los Estados Unidos me lo compré, no tenía mucha idea de vapeo de aquel entonces. No sabía ni siquiera que existían las tiendas de vapeo. Y como no tengo claro el espacio-tiempo, si fueron 2 o 3 semanas de ya estar vapeando, que me di cuenta que funcionaba y que era algo agradable y que me funcionaba. Lo que sí tengo presente es que un viernes iba saliendo de la oficina, iba a bajar a una tienda que está ahí en el mismo edificio donde yo trabajo, a comprar los cigarros del fin de semana, ¿no? Las Ok. cajetillas para el fin de semana. Y vi el vaporizador, el cigarro electrónico, y pensé, voy a ver qué pasa si no compro cigarros. Ok, sí. No compré cigarros, no fumé ese fin de semana, llegó el lunes, no había fumado ni el sábado ni el domingo, y decidí dejar de fumar, y que ya no iba a volver a fumar. No te voy a negar que hay un periodo en el que tienes que ciertamente poner un poco de ganas, ¿no? Claro. Pero insisto, no es lo mismo dejar de fumar por fuerza de voluntad, cosa que es admirable y que a los que lo hacen, de verdad los admiro mucho. Pero en el caso de alguien que tiene un producto que sustituye el tabaco, la realidad es que se facilitan las cosas. Claro, claro. Oye, un poco, digo, es que me saltó mucho esta cifra que me acabas de decir, que 1 de cada 2, ¿no? Así, recuerdo un estudio, y hablando de la evidencia también que hay acerca de alrededor del consumo de estos vapeadores con nicotina, que le preguntaron a la comunidad médica que si la nicotina, o sea, si ellos creían que la nicotina era la que ocasionaba cáncer, y que por ahí del 90% los médicos dijeron que sí, ¿no? Así que, o sea, hay una gran desinformación, ¿no? Alrededor pues de la nicotina y del consumo de tabaco, la combustión. ¿Tú, cómo has escuchado acerca de esto? Así como esta. Bueno, a ver,
Si me dices que el 90% de los médicos creen que la nicotina causa cáncer, la verdad es que estamos en un escenario terrible, ¿no? De desinformación. Sí, claro. No, hasta donde yo tengo entendido, yo soy abogado, pero hay mucha evidencia y hay muchas fuentes en que la gente puede consultar. La nicotina no es carcinógena, la nicotina no es la causa de las enfermedades del tabaquismo. Es la razón por la que se fuma, o una de las razones por las que se fuma, pero no es la causa de las enfermedades. La causa de las enfermedades del tabaquismo es la combustión del tabaco, es decir, consumimos nicotina, o bueno, quienes fuman, consumen nicotina de la forma más sucia y peligrosa que existe, que es prendiendo un cigarro y inhalando el humo, y haciendo eso en repetidas ocasiones a lo largo del día, todos los días, a lo largo de muchos años, y dañándose la salud. Eh, la nicotina es ciertamente una sustancia que genera dependencia, por supuesto. Inclusive hay que dejar claro que aquella frase que dicen que la nicotina es la sustancia más adictiva que existe tampoco es cierta. De hecho, Karl Fagerström, que es uno de los grandes especialistas en el tema de nicotina y dependencia, de hecho, la prueba de dependencia al cigarrillo, al cigarro, al tabaquismo, se llama la prueba, se la conoce como la prueba Fagerström, ¿no? Ok. O sea, un poco para explicar quién es este personaje. Dice que existe un continuum de dependencia, es decir, la nicotina en forma disociada del humo genera mucho menos dependencia que cuando está presente en el humo de tabaco. Es decir, lo que es verdaderamente adictivo es el humo de cigarro. Ok. Porque existen otras sustancias en el humo que de suyo son adictivas, porque existen otras sustancias que potencian el efecto adictivo de la nicotina. Cuando se la separa de ese contexto que es el humo, producto de la combustión, la nicotina sí puede generar dependencia, por supuesto, pero el poder adictivo de la sustancia es mucho menor, ¿no? Claro. Oye, ¿y tú ya sabías todo esto cuando consumías tabaco o cómo fue que? No con tanta precisión. Okey. Bueno, regresando al tema nada más del cáncer, Ajá. y quería como si trata una fuente que creo que la gente puede consultar. Se pueden meter a la página del Instituto o de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que es de la OMS, busquen las monografías son unos listados de sustancias Okey. carcinógenas o probablemente carcinógenas o posiblemente carcinógenas, Mm. y en el grupo 1 están las sustancias que probadamente causan cáncer, ¿no? No van a encontrar en ese listado a la nicotina. Van a encontrar el tabaco, ciertamente, a la nicotina no. Claro, ¿Ok? claro. Ahora, quieren también otra fuente, pueden buscar el website de UK Cancer Research, que es una institución que hace precisamente investigación sobre el cáncer. Busquen la parte donde hablan del vapeo y ahí van a ver la afirmación contundente de este organismo que dice que la nicotina no causa cáncer, ¿no? La que causa cáncer son 60 o 70 número por ahí de carcinógenos que están presentes en el humo del tabaco, porque en el humo del tabaco hay cerca de 7000 sustancias. Sí, está cañón. Sí, lo veía hace poquito, híjole. Y es que, me salta mucho cómo la reducción de riesgos de daño es tan importante, ¿no? El tener información acerca de las sustancias que, pues, digo, de alguna forma se están consumiendo. En este caso, si combustionas, pues, son más de 7000 sustancias. Ahora, pues, conocer las 7000 es un gran reto. Por supuesto, y ahora que lo comentas, sí, evidentemente tener información, bueno, es básico para cualquier actividad en la vida, Ajá. pero en realidad cuando tomamos decisiones sobre nuestra salud, lo primero que necesitamos es información para poder decidir, claro. Eh, la realidad es que la información correcta y la buena información son la base que permite a las personas ejercer su libertad y vivir su autonomía plenamente y tomar las decisiones que consideren mejor para ellos, ¿no? Claro. Eh, de ahí lo grave de que existen gobiernos y existen organizaciones prohibicionistas que persiguiendo esta idea de la abstinencia, que se convierte entonces más bien en una doctrina de carácter moral y no científico ni sanitario, son capaces de mentir en muchos casos o de ocultar información o de presentarla de tal manera que las personas no pueden o no logran discernir los riesgos relativos entre los distintos productos, ¿no? Claro. Cuando uno entonces ve, por ejemplo, afirmaciones como la del Royal College of Physicians o de Public Health England en aquel entonces, son documentos que vienen en 2015-2016, donde se afirma que aun cuando no se sepa con precisión los daños que pueden derivar del vapeo
a largo plazo, señalan con meridiana claridad que de producirse algún efecto negativo, algún riesgo, estos no excederían del 5% de los daños que causa fumar tabaco combustible, que bien podría ser un número menor. Es decir, de ahí aquella frase que muchas personas que vapeamos utilizamos, de que el vapeo es 95% menos dañino que fumar. Y cuando una persona conoce los riesgos relativos, es decir, cuando sabe que existe el cigarro combustible con una enorme cantidad de riesgos frente al vapeo, que es un producto que, si bien no es inocuo, es significativamente menos dañino. Y cuando una persona entiende eso, pues, y elige entonces una alternativa que le permite seguir consumiendo nicotina, si es que quiere seguir haciéndolo, porque, insisto, la autonomía y la libertad son parte medular de esta idea de la reducción de daños, ¿no? De este enfoque, este, pues entonces puede tomar una buena decisión, ¿no? Y finalmente, eh, yo creo que hay que tener muy presente que la salud es un derecho, no una obligación. Ah, Pero la verdadera manera de ejercer este derecho es tomando, pues, conciencia de lo que es la salud y tomando decisiones sobre tu propio cuerpo. Es decir, creo que por ahí es la Organización Mundial de la Salud la que dice que no se puede lograr el nivel más alto de salud si la persona no tiene control sobre sus decisiones y sobre su propio cuerpo, ¿no? claro, sí, está súper interesante, me encanta, sí. Es que, ahora regresando al Tomás que fue a comprar el vapeador a la esquina, en la tiendita, eh, me contabas que no tenías toda esta información, pero de alguna forma sí fuiste, o sea, tú ya sabías como un poco de los beneficios que existían como medida de reducción de riesgos y daños. No, la realidad es que no. De hecho, yo en aquella época pensaba que vapear era tan o más malo que fumar. Simplemente quería algo que pudiera evitarme la molestia de salirme a fumar a la calle. Okey, Eh, pero pues dejas de fumar con el vapeo, te das cuenta. La realidad es que, a ver, lo vas percibiendo y te vas dando cuenta que no, que eso no es lo mismo que fumar. Y, y me puse a averiguar. No solamente me puse a averiguar sobre distintos modelos y cosas que me llamaran la atención, ¿no? De cigarros electrónicos, pues, sino que me empecé a topar con información en estas mismas páginas de internet, etcétera, hasta que eventualmente creo que lo primero con lo que di fue, de hecho, el informe del Real Colegio de Médicos de Londres, que se llama Nicotine Without Smoke, que es de 2016 o 2015. 2016 me parece. Luego encontré An Cigarette Update de Public Health England, que era de 2015, y empecé como a topar con esa información. Empecé a encontrar páginas que hablaban sobre el tema, y pues fue cuando me di cuenta que lo que yo escuchaba del gobierno mismo, porque ya desde entonces el gobierno generaba desinformación al respecto, ya había una prohibición sobre el vapeo en México. Cuando escuchaba lo que decía la misma OMS o lo que decía no sé, la FDA, por ejemplo, sobre el vapeo, y contrastaba con esta información también de carácter científico que se estaba generando al respecto, pues me di cuenta que era un producto bastante menos dañino, ¿no? Y bueno, finalmente eso reforzó la idea de que estaba haciendo algo correcto, de dejar de fumar con este producto, porque finalmente era lo que a mí me iba a funcionar y es lo que ciertamente me ha venido funcionando todos estos años, porque finalmente vapear no solamente te ayuda a dejar de fumar, sino haces algo que te agrada y lo pienso seguir haciendo hasta que decida dejarlo, claro. eh, pero además ayuda a evitar las recaídas, ¿no? Ujú. Y, acabo de recordar que eres, parte y cofundador de una asociación que se llama Provapeo. Sí, ¿Nos podrías platicar un poquito De Provapeo México. Pues Provapeo México la hicimos usuarios Provapeo México? con la idea precisamente de contrarrestar la enorme cantidad de desinformación que existía y que sigue existiendo, y de hecho ha empeorado en relación con el vapeo. Claro. Porque el problema de la desinformación es que daña a toda la sociedad en general. Mira, Ujú. en este país existen poco más de 17 millones de personas que fuman. Okey. eh, y la gran mayoría de ellas, tristemente, creen que vapear es tan o más malo que fumar. Entonces, lo único que estás haciendo al desinformar a este grupo de la población, pues es perpetuar el tabaquismo, y eventualmente, si consideras que uno de cada dos fumadores fallecen, pues entonces muchas de esas personas
que podrían haber dejado de fumar si hubieran tenido información y acceso al cigarro electrónico, pues, se van a acabar muriendo, ¿no? Pero por otro lado también daña a la sociedad en general porque aún una persona que no fume y que no vapee, si cree que esto es malísimo, pues ese tipo de desinformación también lo que acaba causando es estigmatización y discriminación hacia los usuarios, ¿no? Y yo creo que de hecho un aspecto de las medidas tradicionales antitabaco y de la lucha antitabaco ha sido precisamente buscar que se genere ese tipo de discriminación y estigmatización hacia los fumadores. Y insisto, no está bien fumar. Es decir, fumar hace mucho, mucho, mucho daño, pero eso no es razón suficiente para que discriminemos o estigmaticemos a quienes han decidido hacerlo, ¿no? Creo que lo importante es que quien fuma sea consciente del daño que le hace y que si lo quiere hacer, intente dejarlo, ¿no? Y ahí está el valor de la reducción de daños, ¿no? Reconociendo que es muy difícil dejar de fumar, pues es muy valioso tener acceso a un producto que, si bien me permite seguir consumiendo nicotina y por lo tanto no me exige la abstinencia, ciertamente cuando hago la transición, pues me reduce los graves daños que causa fumar, porque finalmente la única razón por la que se ha buscado acabar con el tabaquismo es por los daños que produce a la salud. Si en un universo paralelo fumar no hiciera el daño que hace, no existiría el movimiento antitabaco, ¿no? Eh, el problema es cuando el movimiento antitabaco cambia la visión y se convierte en una especie de movimiento antinicotina cuya única finalidad es la abstinencia. Pero si la abstinencia por sí misma es la finalidad, entonces la idea que empuja ese movimiento es un principio dogmático, es una idea de carácter moral. Ya deja de buscar salvar la salud, sino más bien imponer la abstinencia como única salida del tabaquismo, que, seamos realistas, no ha funcionado del todo, ¿no? Sí, claro, es como que un poco están haciendo a un lado la evidencia científica y luego además está también, digo, la información que tenemos acerca del contenido de los vapeadores, Ujú. que tiene mucho más menos sustancias, que se pueden llegar a degradar y a producir algunos subproductos, ¿no? En el proceso del calentado, pero nada comparado con los 7,000 No, sustancias. no, absolutamente menos. Y te pongo un ejemplo. Alguna vez leí un estudio de dos científicos, Ricardo Polosa y Constantinos Farsalinos, en una tablita muy interesante que comparaba la cantidad de nitrosaminas, que es un carcinógeno presente en el tabaco, se llaman nitrosaminas específicas de tabaco, y ponía esta tabla, espero no ser muy impreciso, porque lo hago de memoria, pero decía que en cada mililitro del líquido de vapeo se llegaban a encontrar hasta 13 nanogramos de nitrosaminas. Les aclaro que un mililitro de líquido no equivale a un cigarro, equivale a muchos cigarros. Claro. Creo que también comparaban uno de estos chicles de las farmacéuticas, de estos que tienen nicotina, y si no me recuerdo decía que tenía 2 nanogramos por chicle, y ponía varios cigarros de distintas marcas, y recuerdo que estaban entre los 3,000 y 5,000 nanogramos. Entonces, ¿por qué saco este tema a colación? Porque tienes razón, en el aerosol que se genera por el vaporizador, por el cigarro electrónico, ciertamente existen sustancias, pero aquellas que pudieran suponer un riesgo a la salud se encuentran en concentraciones mucho, mucho, mucho menores, órdenes de magnitud menores que la concentración que se encuentra en el humo del cigarro. Y es que no se vale hablar de presencia de sustancias tóxicas si no hablas al mismo tiempo y no informas la concentración de la sustancia, ¿no? Porque una sustancia es tóxica en la medida en la que la persona que la consume o que se expone a ella se consume o se expone a una cantidad de tal proporción, de tal magnitud, que efectivamente va a tener un daño a la salud, ¿no? Claro. La realidad es que sustancias las hay en todo, ¿no? En el aire, en lo que comemos, en lo que bebemos. Ujú. Este, Sí, claro, yo siempre hablo de la diferencia entre un veneno y un remedio es la dosis, que eso lo dijo para hacerse Paracelso, exacto. hace ya algunos siglos. Ajá, totalmente. Y cuando en la información gubernamental o en la información de las organizaciones prohibicionistas omiten ese dato, ¿no? Ahorita yo hablé de nitrosaminas y sí, es un carcinógeno y están en este listado que les decía del Instituto o de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer del OMS. Pero es muy distinto cuando el nivel de exposición es a 13 nanogramos que cuando a 5,000 en cada cigarrillo, Claro. ¿no?
Este, hombre, a ver, la carne procesada está también es un carcinógeno y no está prohibida, ¿no? Claro, exacto, exacto. Entonces, lo que es importante es que las personas tengan claro que vapear no es inocuo, ciertamente, pero es significativamente menos dañino que fumar. Y sin duda, para un fumador es una gran oportunidad para dejar de fumar, porque además ciertamente es muy efectivo para dejarlo. Tomás, no pude evitar notar, tu vapeador, que es muy curioso, o sea, que, ¿por qué es así? ¿Por qué es especial? No, ¿No? es viejo. No, no es cierto. No, Ya, no, sí en se ve realidad medio no es vintage. viejo. No, ¿sabes qué pasa? La gente cree que el cigarro electrónico es un invento de las tabacaleras y creen que los cigarros electrónicos son estos productos que hoy se venden desechables, muy convenientes de tamaño, etcétera. La realidad es que no, es parte de la evolución de un producto que si bien empieza con unos cigarrillos, o cigarritos, perdón, si les llaman cigalikes, evoluciona ese tipo de productos que son cigarros electrónicos que les llamamos de sistema abierto, en los que, pues como cualquier otro cigarro electrónico, hay una pila, hay un elemento que se calienta, una resistencia, y hay un líquido que se vaporiza, ¿no? Okey, okey. La diferencia está en que en este tipo de equipos, eh, yo puedo cambiar el líquido, poner el líquido que a mí me gusta y decidir inclusive el nivel de concentración de nicotina que lleva. Puedo cambiar algunos parámetros de cómo funciona el equipo para ajustarlo a mis gustos. Porque otra vez, regresando al tema de la reducción de daños, y eso es lo que hace tan valioso el vapeo, la reducción de daños se enfoca en la persona, en no discriminarla, en no enjuiciarla, en respetar su libertad y en empoderarla. Y eso hace precisamente el cigarro electrónico con un fumador, porque con un poco de ganas de investigar encuentra un producto que le sirve, eh, que le gusta, ¿no? Y entonces, pues evidentemente es más eficiente para dejar de fumar. En mi caso, son estos sistemas que ahora nos siguen vendiendo, pero se usan menos, en el que pues sí, puedo manipularlo Claro. a mi gusto. Y por eso en parte te decía hace rato que para mí esto también tiene un aspecto lúdico, ¿no? Porque yo hago mis resistencias, le cambio el algodón cada semana, le pongo, le Oh, quito líquido, etcétera, ¿no? es un poco como una computadora prearmada, ¿no? O bueno, más bien armada por los Bueno, gamers, ¿no? ciertamente tiene un chip, Okey. ¿no? De ahí puedo ajustar algunas cosas y aquí hay pues un atomizador que yo le cambio Órale, qué la bueno. resistencia, etcétera. Sí. Y bueno, es lo que a mí me gusta. Y habrá gente que prefiera la conveniencia de un sistema menos complicado. Y vuelvo al tema, es parte de la propuesta Claro. del vapeo, ¿no? Y también lo importante, me hace pensar como en la necesidad de la regulación, como para poder tener acceso a productos que sepamos la concentración exacta de nicotina para poder entonces. No solamente eso, la regulación de estos productos, por supuesto, es importantísima. Y lo que hay que ser muy claros es que la regulación siempre debe ser proporcional a los riesgos. Debemos cuidar que existe una prohibición para que los menores de edad no accedan a estos productos, porque ciertamente son productos de uso adulto, pero al mismo tiempo tiene que ser lo suficientemente equilibrada y balanceada para que al mismo tiempo los adultos tengan acceso a los mismos. Por ahí hablan quienes conocen realmente estos temas de tres As, que serían accesibilidad, atractivo, es decir, aceptabilidad más bien, que el adulto, el fumador lo encuentre aceptable, eh, y que sea asequible, ¿no? Que pueda pagarlo. Eso se logra cuando entendemos que esto no es tabaco, ¿no? Que esto no es un cigarro de tabaco, porque además hay otros productos de tabaco que no hacen el daño de fumar, o sea, hay otros productos de reducción de daños. Eh, entonces, ¿qué se necesita? Una regulación basada en evidencia científica, ¿no? Que proteja a los menores de edad con prohibiciones para que ellos no puedan acceder a estos productos, pero que al mismo tiempo permita que los adultos los puedan adquirir de manera más o menos sencilla. Eso no quiere decir que no sea controlada y que, como bien dices, el consumidor tenga conocimiento de lo que está vapeando, de la concentración de nicotina en su líquido, de las características del equipo que utiliza y, por supuesto, cuando todo eso va acompañado de buena información sobre los riesgos relativos del cigarro electrónico versus fumar, pues además siendo entonces consciente de lo que le está ayudando o no a su cuerpo, ¿no? Claro que sí. Órale, está superinteresante. Nos encantaría aquí en Zona Libre continuar platicando.
Muchas gracias, Tomás, por todo este tiempo y toda esta información. Está genial. Ahí ¿ustedes tienen como redes en Provapeo México, algo así? Sí, 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 hay, bueno, hay una página que ya tengo que actualizarla, pero sería proapeo.org.mx, Ok, para que entren aquí, sí. Si aparece aquí. ¿no? Con mucha información. Ok. Y bueno, hay muchos sitios donde la gente puede investigar. Yo creo que eso es importante, que la gente cuando vea algún artículo, alguna pieza en los medios que hable del vapeo, no se quede con el titular, que suele ser siempre exagerado, que trate de buscar fuentes, insisto, de UK Cancer Research, Public Health England, bueno, ya no saben Public Health England, pero si lo googlean les va a salir la nueva información, el Royal College of Physicians, hay muchísima información muy valiosa y que puede ayudar a la gente a formarse una mejor idea de los riesgos que pueden existir en relación con el vapeo, que, insisto, son significativamente menores que fumar tabaco y que además, y te lo he comentado, puede ayudar a mucha gente a dejar de fumar. A ese respecto, perdón que me extienda, hay una revisión, un estudio científico, digamos, en evolución, porque le van incorporando nuevos estudios que es la revisión Cochrane sobre cigarro electrónico y que lleva varias actualizaciones y cada vez confirma con más estudios que incorpora y revisa a este documento que el vapeo es la alternativa más eficiente para dejar de fumar, Nice. sobre todo en comparación con las terapias tradicionales de reemplazo de nicotina. Claro, sí. Excelente puente de evidencia. Oigan, ya saben, infórmense, sigan leyendo, investiguen. Y muchas gracias, Tomás. Encantado de Aquí síganos, ya saben, Zona Libre. Yo soy Drux. Hasta luego.